Estimados participantes, continuamos con nuestra tercera ponencia de esta noche. Nos acompaña la doctora María Olavarría Parra. Estimada doctora, ¿logra escucharme? Isabel, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien a mí? Sí, sí, buenas noches, doctora. Perfecto. Bueno, agradecerle de antemano por su tiempo para acompañarnos en esta noche ya. ¿Y me confirma si va a usar algún material para su ponencia o va a ser de Sí, manera visual? sí, voy a compartir un PPT y te lo estoy enviando en unos minutos también para que lo puedas compartir. Sí, ok. Muchas gracias, doctora. ¿Puede ir compartiéndolo en estos momentos? Creo que sí, A sí, ver, para verificar que no haya algún fallo a técnico, ver, a por ver, a ver, favor. a ver, a ver. Ahí lo puedes ver. Ahora sí, sí, Ya, ya está. perfecto. Entonces voy a realizar una breve presentación de su persona y le Dale. cederé el pase para continuar. Bueno, estimados participantes, continuando con nuestra tercera ponencia, nos acompaña la doctora María Olavarría Parra, quien es candidata a magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en Derecho Corporativo, Convención en Derecho Financiero por ESAN, es abogada por la UNIFE y actualmente abogada en el Banco de Crédito del Perú. Es especialista en Derecho Civil, Contratos y Solución de Controversias. Es jefe de prácticas en la Universidad de Lima y asistente de investigación en el Instituto de Investigación Científica IDIC de la Universidad de Lima. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Isabel. Primero, agradecer a Bill Lawyer por la invitación a este evento, a este curso que es tan interesante. Estuve escuchando brevemente la última parte de la ponencia del profesor Yuri Vega y pues es evidente la calidad del profesor, de las ponencias y demás. Entonces, bueno, espero yo también poder aportar un poquito al desarrollo del curso. Hoy día vamos a conversar, mejor dicho, ¿no? Porque veo que por ahí pueden hacer preguntas con toda la confianza. Vamos a conversar sobre la culpa en la responsabilidad civil. ¿Por qué quise traer este tema al curso? Porque um, siempre se está dando se está privilegiando de alguna forma eh, a la responsabilidad civil objetiva. Dime, ¿pueden ver bien? No sé qué cosa apareció ahorita como un mensajito, pero que no lo pude ver bien. No sé si se puede ver bien el PPT. ¿Se ve Doctora, grande? sí, ¿Se ve? ¿Sí? ¿Todo sí, bien? sí, doctora, Perfecto, todo muchas perfecto. gracias. Gracias, gracias. Me avisan con confianza, a veces se me va el internet, mi internet ha estado un poco inestable en estos días, así que por eso les consulto y cualquier cosa me interrumpen, nomás se me dicen si hay algún inconveniente. Bueno, entonces les decía que se está privilegiando bastante el tema de responsabilidad civil objetiva. Mucho se tiende a analizar pues supuestos especiales en los que exista la responsabilidad civil objetiva y ver pues cuáles son todos los beneficios de no tener que analizar un factor de atribución subjetivo. Entonces, eh, habiendo revisado brevemente hace algún tiempo algunas lecturas también sobre la culpa, dije, bueno, creo que ya que es un curso de responsabilidad civil, creo que podríamos conversar un poco sobre esto. Así que, bueno, de ello vamos a hablar el día de hoy, de la culpa en la responsabilidad civil. Voy a poner esta cosita acá arriba para que no me incomode y ahora sí. Primero, brevemente, y tienen un cuadro comparativo de nuestros regímenes de responsabilidad civil contractual con responsabilidad civil extracontractual. Como pueden ver, un mayor desarrollo lo tenemos en responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, o como nosotros le conocemos como responsabilidad civil contractual, ¿no? En cambio, en responsabilidad quiliana, responsabilidad civil extracontractual, hay un menor desarrollo. ¿Y esto se debe a qué? Se debe primero a los temas de grados de culpas, que vamos a ver que en responsabilidad civil extracontractual pues no existe propiamente una graduación de la culpa. En cambio, en responsabilidad civil contractual sí, y por eso se desarrolla un poco más, ¿no? A ver, ahí por el chat. Las diapositivas, sí, sí, Leonel, las diapositivas justo, ¿qué hora es? A ver, he programado. En unos minutitos ya le debe estar llegando el correo de Biloyer, así que ustedes van a poder tenerlos también ya en sus correos.
Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más artículos, yo he puesto 6 nada más acá, que tienen que ver con los temas de factor de atribución en la responsabilidad civil contractual, factor de atribución subjetivo, y un artículo en responsabilidad civil extracontractual. Primero comencemos con el 1321, no se los voy a leer porque ustedes tienen su código civil a la mano y por último pueden revisar este cuadrito en el momento en el que quieran, solamente para entender que el 1321 nos dice claramente que si no se ejecutan las obligaciones dentro de una relación jurídico-contractual o una relación jurídico-obligacional en general, si no se ejecuta obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, vamos a tener que pagar indemnización. Estamos generando una nueva obligación que es la obligación de indemnizar. Entonces, bueno, acá le he puesto unos puntos suspensivos porque no venía al caso el segundo párrafo, y el último párrafo que dice, si la inejecución o cumplimiento parcial tardío defectuoso obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. Entonces vamos a hablar sobre grados de culpas durante toda esta exposición. Y cuando yo hablo de culpas, también involucro de alguna forma el dolo. Ya cuando yo estoy hablando, normalmente me ven hablando de culpa, pues en un sentido mucho más lato, estoy involucrando también al dolo, ya como el factor de atribución subjetivo. Ya cuando hable ya de manera específica, si hablo de culpa grave, si hablo de culpa inexcusable, si hablo de culpa leve, culpa levísima, ya que solamente me estoy refiriendo a culpa, ¿ya? Entonces, este primer artículo, que es nuestro artículo, digamos, de cabecera, el artículo que nos dice, oye, si tú ejecutas una obligación, ya sea por dolo o por culpa, vas a tener que indemnizar. Algo así parecido ocurre en el 1969, ya en responsabilidad civil extracontractual, donde nuestra cláusula genérica va a decir que cualquier persona que causa un daño a otro por dolo o por culpa va a tener que indemnizar, ¿no es cierto? Y que el descargo de falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Eso lo vamos a revisar dentro de un ratito. Entonces, como ustedes pueden ver acá, estamos hablando de que en ambos regímenes se presenta el factor de atribución subjetivo. Y es por eso que es importante también estudiarlo, ¿no? Y que en responsabilidad civil contractual existe un mayor desarrollo. Poco a poco vamos a ir revisando los demás artículos. Vamos a dejarlo un ratito en que simplemente tenemos estas dos primeras normas generales para cada uno de los regímenes. Me avisan con anticipación cuando me queden pocos tiempos porque para hacer un resumen mayor. Entonces, tenemos factor de atribución subjetivo y que normalmente lo vamos a dividir entre dolo y culpa. El dolo, que tiene que ver con la intención, ¿no es cierto? No es el dolo penal, vamos a ver más adelante, me parece que sí, lo vamos a ver, en qué se diferencia el dolo civil, por ejemplo, del dolo penal, ¿no? En que el dolo civil tenemos que, no vamos a analizar, no se va a analizar la intención propiamente dicha del dañante, ¿no? En cambio, solamente se va a analizar si es que tuvo la intención de incumplir, si es que tuvo la intención, pero no los motivos, ¿no? No vamos a analizar, pues, en derecho penal, quienes sean penalistas, sí se analiza pues mucho más el tema de la motivación de la gente, ¿no es cierto? De la motivación del actor. Acá no vamos a analizar cuáles fueron los motivos, ¿no? Entonces vamos a hablar que vamos a estar ante un incumplimiento intencionado. Y en el caso de la culpa, vamos a estar ante una contravención a un estándar. Y los estándares son diferentes, por eso hay graduación de la culpa cuando hablamos de inejecución de obligaciones. Entonces, normalmente vamos a utilizar varios tipos de estándar. Por ejemplo, uno de los estándares que se utilizan en derecho bastante es el estándar de hombre razonable, es el estándar de buen padre de familia. A ver, ¿quién me está escribiendo por acá? ¿Me acompaña? Ah, ya, sí, muy bien. Sí, chicos, pueden escribir sus preguntas con total confianza. Ok, entonces normalmente tenemos el estándar de hombre razonable, tenemos el estándar de buen padre de familia, que utilizamos bastante en derecho civil. Y si hablamos de derecho
comercial, no se va a utilizar casi mucho un estándar así, se va a utilizar otros tipos de estándar, ¿no es cierto? El estándar, por ejemplo, de un leal comerciante, un ordenado comerciante, y vamos a tener que, si no se cumplen con determinados estándares, entonces evidentemente estamos ante una contravención a estos, y por tanto se estaría actuando con culpa. Si hablamos del estándar, ahora sí hablando un poco ya del estándar de buen padre de familia, del estándar de hombre razonable, el buen padre de familia, como ustedes saben, viene pues del derecho italiano, ¿no? Es esta noción que no es concreta, más bien es una noción abstracta, ¿no es cierto?, de que las personas, los sujetos de derecho, los hombres, actuamos de la forma más razonable, de la forma más diligente, de la forma más adecuada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que analizar si aquella persona que, por ejemplo, incumple un contrato, ha actuado dentro de ese estándar. Y vamos a hacer un análisis, una comparación, vamos a comparar, oye, ¿cómo actuó esta persona? Vamos a analizar la conducta real versus la conducta modelo. ¿Cómo debió actuar esta persona? Y ahí vamos a poder decir si estamos ante un cumplimiento, por ejemplo, a través de, por factor de atribución subjetivo, culpa. Continúo. Ay, creo que no se está moviendo esto ya. Muy bien. Orígenes y valor de la culpa. Es muy importante saber cuáles son los orígenes, cuál es el valor de la culpa. O sea, ¿para qué sirve la culpa en el derecho? ¿Para qué es? ¿Cómo se originó y por qué se originó? O sea, ¿por qué alguien en algún momento dijo, ok, este estándar es importante para el derecho, quien no cumple con el estándar, entonces estará obligado a indemnizar? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces vamos a ver que la culpa va a tener un fundamento ético y moral, ¿ya? Al menos en la parte de su nacimiento, la responsabilidad civil castigaba, ¿no es cierto? Ahí cuando se señala en esta diapositiva cómo nace la responsabilidad civil, cuál fue su función primigenia, vamos a ver que la función primigenia, aquí está cómo nace la responsabilidad civil, cuál fue la función primigenia, vamos a tener que esta función primigenia va a ser la de sancionar. ¿Y por qué? Muchos de ustedes habrán revisado seguramente la lectura de Massimo Franzoni, donde habla de las funciones de la responsabilidad civil, ¿no es cierto? Entonces, en esta lectura se habla de el origen, cómo nació. Entonces, ¿qué es lo que se quería hacer? ¿Qué valores eran los importantes al inicio? ¿Qué valores eran los importantes luego, por ejemplo, de la Revolución Francesa? ¿Qué valores se tenían que privilegiar? Y, por ejemplo, si ustedes conocen, ya por un tema de cultura general, tenemos algunos principios, algunos valores, ¿no? Fraternidad, igualdad, libertad, eran muy importantes. Entonces, una persona libre podía actuar, pues, y ejercer, ¿no es cierto?, su autonomía privada, y en ejercicio de su autonomía privada podía desenvolverse en sociedad, podía generar actos de autonomía privada, podía contratar, podría ser dueño de cosas que era tan importante. Entonces, otro de los pilares de esta formación es la propiedad. Y como una persona ya que, por ejemplo, alguien ya comenzaba a ejercer su autonomía privada, ya no estaban pues bajo una monarquía, qué sé yo, entonces el individuo mismo se da cuenta de que ejerciendo su autonomía privada puede modificar sus situaciones jurídicas, puede hacer que nazca, puede regular, puede hacer que fenezcan relaciones jurídicas también, entonces la va a utilizar. Y por ejemplo, una de esas va a ser el tema de propiedad. Y el tema de propiedad ha sido muy privilegiado, ¿no es cierto? Ustedes pueden revisar el Código Napoleónico, por ejemplo, y el tema de voluntad y el tema de propiedad son muy importantes. Hay que resguardar a la voluntad, hay que resguardar a la propiedad. Hay una primacía de la voluntad, tanto es así que cuando nuestro Código Civil, el artículo 140 define al acto jurídico, lo define como manifestación de voluntad, punto, ya todo lo demás es aparte, pero digamos que esa pequeña y breve definición del inicio nos hace entender que estamos ante un, digamos que,
hemos utilizado, hemos empleado a la voluntad como pilar del negocio jurídico, del acto jurídico, ¿no es cierto? Y era eso así. Entonces, ¿de qué forma, qué mecanismos tiene el Estado para hacer que esas personas que están contratando, para hacer que esas personas que están adquiriendo propiedades, que están adquiriendo bienes, que se están convirtiendo en propietarios, se vean seguros? Bueno, entonces comienzas a generar pues toda una estructura, ¿no es cierto? Todo un ordenamiento jurídico. Y una de las cosas que haces es castigar. Yo castigo a quien transgrede las normas, pero no solamente a quien transgrede las normas en general, sino que con su transgresión genera que, por ejemplo, alguien pierda una propiedad o que alguien no pueda utilizar la propiedad de forma amplia, ¿no es cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, hasta ahora, pues, si alguien quiere utilizar su propiedad, debería utilizarla de la forma más amplia posible. Están prohibidas por eso estas llamadas expropiaciones indirectas, ¿no es cierto? Entonces, se privilegia mucho esto. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo voy a analizar? Si mi función principal es castigar los comportamientos inadecuados de las personas que están generando daños, ¿qué es lo principal que voy a analizar? ¿Analizaré principalmente al dañante o principalmente al dañado? Ya que es evidente que lo que principalmente voy a analizar va a ser al dañante, al actor, al quien está cometiendo algún acto que está generando daños, ¿ya? El hecho antijurídico, ¿no es cierto? A quien comete, a quien actúa, a él es el que voy a analizar. Entonces, si lo voy a analizar, voy a ver si es que ha actuado como. Porque si es que ha actuado sin culpa, por ejemplo, sin dolo, entonces, ¿por qué tendría que castigar a alguien que ha actuado sin culpa? No tendría por qué castigarlo, porque lo hizo tal vez en ejercicio también de su autonomía privada, generado determinado hecho que ha generado daños, pero digamos que no ha contravenido, por ejemplo, ninguna norma ni nada, y lo hizo sin culpa además. Entonces, por eso es que aquí, en esta primera fase de la responsabilidad civil, se genera o se eleva pues a la categoría de la culpa, una categoría pues importantísima. No podía existir, por eso ese adagio que se dice, no existe responsabilidad civil sin culpa, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Ahora, entonces, ¿cuál fue la función principal de la responsabilidad civil? La función principal de la responsabilidad civil va a ser la de castigar. Y si la función principal es la de castigar, tengo que analizar el comportamiento. Y si voy a analizar comportamiento, voy a analizar evidentemente si es que esa persona actuó con dolo o con culpa. O si actuó sin dolo o si actuó sin culpa. Y acá, como justo les comentaba hace un ratito, existe pues lo que nosotros llamamos el dolo civil. ¿No es cierto? Porque si ustedes se acuerdan, dolo hay pues en derecho penal, y como les comentaba hace un ratito, y cuando hablamos de dolo civil, en materia de responsabilidad civil, estamos hablando de la intención con la cual estás generando esos daños, ¿no es cierto? Como dice acá en la diapositiva, en el derecho civil no vamos a analizar los motivos del dañante, no. Vamos a analizar cuál fue su intención, ¿no es cierto? ¿Cuál fue su intención? Ahora, en esta diapositiva se dice si analiza la intención de dañar. Más adelante veremos que más que analizar la intención de dañar, es analizar la intención, por ejemplo, en materia de responsabilidad civil contractual, la intención de incumplir. Ahora, que ese incumplimiento genere daños, evidentemente, ¿no? Vamos a analizar entonces eso y también la previsión, ¿no es cierto? O sea, yo sé que si yo incumplo un contrato, por ejemplo, voy a causar daños. O sea, independientemente del tipo de incumplimiento que yo tenga, si es muy relevante o poco relevante, van a generar pues distintas escalas de daños, pero se van a generar daños. Y eso lo puedo prever, eso lo puedo saber. O sea, si yo estoy yendo a un contrato, pues entonces el contrato sobre todo es varias previsiones que las partes tuvieron al inicio, ¿no es cierto? Antes de contratar, hicieron su lista de posibles riesgos, posibles contingencias y todo. Una de las listas es, oye, ¿qué posibles incumplimientos puede haber y qué posibles daños pueden haber? En derecho civil, como les dije, hablamos del buen padre de familia, pero por supuesto, y en el derecho comercial vamos a hablar siempre del ordenado, fiel, leal comerciante.
a pesar de que se diga de que la culpa cada vez tiene menos importancia, menos relevancia, vamos a ver que para supuestos muy específicos, como por ejemplo el tema de competencia desleal, va a ser importante la culpa, ¿no es cierto? Tenemos que analizar, oye, cómo han actuado los actores, ¿no es cierto? ¿Qué intención tuvieron de generar daños en su competencia? Entonces, evidentemente ahí se va a tener que analizar. A ver, vamos a continuar, sino que se me demora un poquito hasta acá. Ya, muy bien, entonces tenemos grados de culpa entonces. ¿Cuáles son esos grados de culpa? El primero, culpa grave, que tiene que ver con, a ver, yo les he dicho que nosotros vamos a utilizar estándares, ¿no es cierto? A ver, voy a ver si acá puedo utilizar pluma, marcador. Creo que no traje mi lápiz de laptop. Ah, sí, acá está. Ya, a ver, vamos a ver si con pluma puede ser. Ya, listo. Ok, entonces vamos a ver acá en esta diapositiva, voy a hacer como un cuadrito chiquito, ojalá que se vea porque mi marcador no está muy grande. Ya, ahí está. Este cuadrito chiquito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar diferentes estándares. Acá va a haber un estándar. Acá va a haber otro estándar, cada vez más arriba. Y acá va a haber otro estándar. El primero de acá, es el estándar de conducta de cualquier hombre, ¿ya? O al menos de la mayoría de los hombres. Es decir, si tú analizas a la persona más despreocupada, a la persona menos cuidadosa, actúa al menos en ese estándar. Si tú, con tu conducta, no llegas a este primer nivel, el primer nivel es el nivel más básico de los estándares, ¿no es cierto? Es prácticamente, ya sin estos que no has tenido ningún tipo de diligencia. Te pido la mínima diligencia. Si no ingresas a esta mínima diligencia, entonces estás actuando con culpa grave, ¿ya? Más o menos como para que se entienda cómo es esto de la culpa grave. Ahora, tenemos el siguiente estándar, el estándar número 2. En este estándar número 2 vamos a tener a esa diligencia del hombre promedio, ¿ya? O sea, la persona que normalmente se le considera como prudente, la persona que normalmente se le considera como más razonable, a ese estándar quisiera yo llegar. Es un estándar evidentemente deseable. Si no llegas a ese estándar, pero pasaste el primero, llegaste acá, por ejemplo, acá te quedaste con tu conducta, estamos hablando que estamos ante actos efectuados con culpa leve, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver artículo 1320 del Código Civil, podemos ir dentro de un ratito al Código Civil nuevamente, y vamos a ver que estamos hablando de una diligencia ordinaria, pero no es la diligencia esa mínima, la que estábamos hablando hace un ratito, que esa es para culpa grave, sino hay una diligencia ordinaria, una diligencia del hombre prudente, ¿no es cierto? Que, y acá sí vamos a analizar, ok, yo no voy a ver, si yo fuese juez, yo no voy a ver, ¿qué haría cualquier hombre en este caso? No, no, no. Lo que yo voy a ver es qué haría cualquier hombre en estas circunstancias. ¿Cierto? Utilizando una diligencia media, un hombre en las circunstancias X, Y, Z, ¿qué haría? Ok, entonces esa va a ser mi estándar para comparar. La actuación del demandado, ¿llegó a ese estándar? No, entonces, por ejemplo, estamos ante culpa leve, ya no estamos ante culpa grave. Y como vamos a ver más adelante, además, tenemos unas diferencias entre si yo califico una conducta como culpa leve o como culpa grave. Y tenemos un tercer estándar que no se utiliza prácticamente en ningún caso, o sea, en pocos casos, y este es el estándar ya de las personas pues que son muy prudentes, ¿no es cierto? Ya una persona incluso que podría considerarse ya demasiado prudente. Entonces, si no llegas a ese estándar, quizá hayas actuado con culpa levísima, ¿no? Pero esto de acá no lo tenemos en nuestro Código Civil, así que solamente se los comentaba para tener los grados de culpa. Voy a borrar todas las entradas de la que ahora sí, está muy bien. Entonces, estos son los grados de culpa. ¿Y dónde están los grados de culpa? Si ustedes me han escuchado, están en responsabilidad civil contractual, o sea, responsabilidad civil por inejecución de obligaciones.
En responsabilidad civil extracontractual, es decir, donde no hay relación jurídica obligatoria previa, en este tipo de responsabilidad civil no hay graduación de culpa. Entonces, o actuaste con dolo o actuaste con culpa, punto. No hay más. No tengo que ver qué tipo de culpa es, ¿ya? No tengo que ver eso. Ahora en esta diapositiva vamos a hablar un poco sobre la culpa y dolo, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven el cuadrito que les hice, estas líneas, si yo no actúo, y esto quiero que lo revisemos, que recordemos bien, y que lo estudiemos bien, si yo no actúo con un mínimo de diligencia, ¿no podré decir también eventualmente que incluso he actuado con dolo? Entonces, ¿por qué? Porque algo que, si bien el profesor Yuri Vega dice que poco a poco, bueno, deberíamos utilizar menos quizá el tema del principio de buena fe, pero bueno, está todavía presente en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Entonces, tanto el dolo como la culpa grave van a significar transgresiones al principio de buena fe. Es decir, alguien que no actúa con una mínima diligencia no está actuando acorde con un principio de buena fe. Eso es evidente. Pero sin embargo, para poder diferenciar al dolo de la culpa grave, porque la línea es muy tenue, la línea de diferencia es muy tenue, a veces los jueces mismos pueden decir, ok, yo no sé si es que este incumplimiento fue deliberado, o yo no sé si este incumplimiento simplemente fue por culpa grave. Entonces, para diferenciar un poco esto, vamos a tener que analizar si hubo una intención, ¿no es cierto? O sea, yo no quise cumplir. Y analizar esto a veces es difícil. Analizar esto a veces es un poco difícil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que normalmente van a recurrir los justiciables? Un demandante va a recurrir más a un tema de culpa inexcusable que a un tema de dolo, porque te va a ser mucho más difícil decirle al juez y acreditar, sobre todo, lo de decir en tu demanda puedes decir lo que tú quieras, pero ¿cómo acreditas que realmente ese incumplimiento fue a propósito, fue deliberado? Salvo que existan pues por allí algunos medios probatorios que te ayuden a demostrar ello. Si estamos hablando del caso de dolo, mira, si tú a propósito, con toda la intención, no has cumplido, entonces tú tienes que resarcir todo tipo de daños, pues, todo tipo de daños, ¿no es cierto? En responsabilidad civil contractual siempre vamos a ver cuál es el criterio de previsibilidad. Oye, ¿qué daños son los que voy a poder resarcir? ¿No es cierto? ¿Resarciré todos los daños, los previsibles, imprevisibles, o solamente los daños previsibles? Entonces, en responsabilidad civil contractual, la culpa, en cambio, ya no vas a tener que acreditar ante el juez que tu demandado, o sea, que tu contraparte, que tu deudor, no cumplió deliberadamente, ¿no? Sino que le tendrás que demostrar simplemente, mire, señor juez, la cláusula X, Y, Z, me decía que existía una obligación, ¿no es cierto? La obligación tal. Y él no cumplió, punto. No demuestro nada más, ya que ya no tengo que perderme tratando de demostrar si hubo intención o no hubo intención, porque ahí puedo perder. Por ejemplo, en los casos reactiva, ¿no es cierto? En los casos reactiva, ahora que se ha prolongado incluso todo el tema de este programa del gobierno, se ha prolongado su vigencia y demás, hace un día me parece. En estos casos, hay obligaciones de no hacer que tiene todo contrato. ¿Y por qué? Porque el gobierno así lo exigió. O sea, la norma operativa del reactiva exige que las personas que accedan a este programa, a este beneficio, a este apoyo del gobierno, no hagan. ¿Y cuáles son estas obligaciones de no hacer? Uno, no repartir dividendos. El reparto de dividendos conocidos, así a las utilidades que repartes a los accionistas, por ejemplo, el término de un ejercicio, al término de un ejercicio, está prohibido. No lo puedes hacer. Y otra obligación, son dos obligaciones de no hacer sumamente importantes para estos créditos reactiva. Segunda obligación de no hacer, ¿cuál será? La de no prepagar otras obligaciones financieras. Entonces, si yo tengo mi crédito A y tengo mi crédito, a ver,
tengo mi crédito A y tengo mi reactiva, lo que te dice el gobierno es, oye, yo te he dado esta reactiva porque tú no tienes capital, ¿no es cierto? Entonces, yo te estoy brindando un apoyo, te estoy tratando de apalancar para que puedas cumplir con tus proveedores, para que puedas cumplir con tus trabajadores y demás, para que puedas salir adelante por esta pandemia. Entonces, yo te voy a exigir que primero me pagues a mí, antes que pagues a los otros. Entonces, te voy a prohibir prepagar otras deudas mientras tengas este reactiva vigente, ¿ya? El mismo razonamiento con el tema de dividendos. Oye, si se supone que tú no tienes ingresos importantes, si se supone que tu negocio está yendo de picada por todo el tema de pandemia, entonces, ¿cómo vas a repartir dividendos a tus accionistas antes de pagarme la reactiva? Entonces, son obligaciones de no hacer. Pero hay personas que, sin querer, sin tener la intención de incumplir, han incumplido. Pues, por ejemplo, personas que han dicho, por ejemplo, yo tengo a mi accionista A, me había prestado dinero a la empresa. Entonces, con lo que estoy ganando de utilidades, voy a devolverle dinero. ¿Ah? Voy a devolverle dinero. Entonces, el gobierno califica y puede decir, no, 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 esta devolución es casi como un reparto de dividendos. Es más, puede ser un reparto simulado. Entonces, yo lo voy a considerar como obligación, como una obligación incumplida, esta obligación de no hacer. Ahora, que lo diga que lo ha hecho con dolo, al menos va a decir culpa inexcusable. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, con el mismo reactiva. Si tú no puedes prepagar, imaginémonos que estamos hoy es 17 de mayo, ¿no es cierto? Entonces, 17, 18, 19, 20. 20 va a ser viernes, 21 va a ser sábado. Hay entidades financieras que, por ejemplo, no trabajan sábado y domingo, ¿no es cierto? Entonces, imaginémonos que una obligación, una deuda, esta de acá que no es, que es diferente al reactiva, esta deuda vence el 22 de mayo y cae domingo. Y el cliente dice, caray, si pago el 23, yo estoy pagando quizá fuera de fecha. Entonces, ¿sabes qué? Voy a aprovechar hoy día, bueno, el viernes, ¿no? Voy a aprovechar el viernes y al final del día, el 20 de mayo, voy a pagar esta deuda. Y en el caso aparece el reactivo y le dice, señor, ¿cómo va a prepagar un crédito? Eso es un prepago. Y dices, no, pero solamente es un día, ¿no? O sea, realmente lo que quería era evitar que por A o B la entidad financiera pueda pensar que yo no he querido pagarle. Entonces le he pagado el viernes porque ese día cerraba mi contabilidad. Y hay entidades que además si te cobran el mismo día, ¿no? Por ejemplo, no sé, algunas financieras te cobran el mismo día, caiga día hábil o día inhábil. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen los sistemas para poder cobrarte. Entonces, tú le explicas eso y te dicen, no, igual, es incumplido. Ahora ese incumplimiento será con dolo. No, ahí está mucho más difícil decir que hubo una intención para incumplir con esta obligación de no hacer. Quizá fue con culpa inexcusable o quizá fue con culpa leve. Allí en ese caso, por ejemplo, yo creo que podría ser culpa leve incluso. ¿Qué ocurre, en cambio, en la responsabilidad civil extracontractual? Existe un principio que es la de reparación integral, ¿no es cierto? Que significa entonces que voy a resarcir y reparar todo tipo de daños, todos los daños, ¿ya? O sea, si yo mañana salgo a la calle y me atropella un carro, a mí, ya sea el conductor, el propietario del vehículo o el prestador del servicio, va a tener que indemnizarme. ¿Y qué me va a indemnizar? Va a tener que indemnizar todos los daños. Por eso es que hay un tema de un principio de reparación integral, ¿no es cierto? Se va a reparar todo daño causado. Ahí tú no vas a decir, no, pero es que este sí fue previsible, este es imprevisible. No, acá resarces todo. Pero, entonces, ¿para qué me va a servir analizar si hubo gravedad de la culpa? Yo les he dicho, estos criterios de gravedad solamente hay responsabilidad civil contractual, pero en responsabilidad civil extracontractual me convendrá a mí como demandante demostrar que existe una culpa, por ejemplo, más grave. Claro. ¿Por qué? Aunque la norma no me lo diga, porque se va a tener que indemnizar por dolo o por culpa en general, aunque la norma no me lo diga, el juez puede tomar en cuenta la gravedad de la culpa, o sea, cuanto más grave sea la culpa con la cual
cometió ese acto ilícito, ese acto antijurídico, para fijar un monto indemnizatorio mayor. Por ejemplo, el caso Orión. ¿Se acuerdan del caso del joven Ivo Dutra que falleció, no es cierto? Entonces, el hecho de que exista un correteo, por ejemplo, porque fue por correteo que pasó este señor, este conductor al semáforo y atropelló al joven periodista, el correteo mismo también fue analizado, ok, realmente ya no estamos hablando de cualquier tipo de culpa, y esta es una culpa tan grave que hasta podría decir dolo. No puedo decir que actuó con dolo porque él no es que haya deliberadamente querido matar, pues, al joven, pero la culpa es tan grave por el hecho este mismo del correteo, que entonces voy a aumentar el monto indemnizatorio. Entonces sí es importante, a pesar de que el Código Civil no gradúe la culpa en responsabilidad civil extracontractual, de que en caso que tú puedas acreditar que ya actuó pues con una negligencia gravísima, hazlo para que te puedan fijar un monto indemnizatorio mayor. Entonces, tenemos a la culpa contractual y a la culpa extracontractual. En materia de culpa contractual se responde cuando se actúa con culpa inexcusable o culpa leve. Hasta ahí, muy claro. Se entiende a la culpa como lo opuesto a la diligencia ordinaria. Entonces, alguien que no actúa con diligencia, actúa con culpa. Punto. Entonces, cuando te pidan acreditar culpa, tú dices, ok, es lo contrario a la diligencia. ¿Ya? El dañado debe probar el dolo o la culpa inexcusable. ¿Por qué? Porque estamos ante responsabilidad civil contractual, ¿ya? Tú tienes que probar, si vas a probar que ese incumplimiento fue por dolo o por culpa inexcusable, es decir, culpa grave, tú vas a tener que demostrar ese dolo y esa culpa inexcusable. Sin embargo, de acuerdo al artículo 1329, la culpa leve sí se va a presumir. Entonces será pues de parte más bien del dañante, quien tenga que decir que no hubo culpa leve, ¿no es cierto? Que tenga que acreditar que no hubo culpa leve. En el caso de materia extracontractual, el artículo 1969 no hace diferencia, ya lo hemos dicho. Acá hay una inversión de la carga de la prueba, pues es el causante quien debe probar su falta de culpa, ¿ya? Entonces, en el caso de responsabilidad civil extracontractual, el descargo por falta de culpa ya no va a ser del demandante, sino va a ser del demandado. Entonces, es por eso que a veces nos resulta importante en algunos casos de zonas grises establecer bien si estamos ante responsabilidad civil contractual o extracontractual, porque como ustedes ven, si yo, por ejemplo, quiero decir que una persona actuó con culpa grave en responsabilidad civil contractual, yo como demandante voy a tener que acreditar. Pero si estamos en responsabilidad civil extracontractual, cualquier tipo de culpa va a tener que ser acreditado, más bien que no ha actuado ni con dolo ni con culpa, va a tener que ser acreditado por más bien el dañante, es decir, el demandado. La evolución de la responsabilidad civil, como les dije al inicio, entonces iniciamos, o sea, al inicio era, no hay responsabilidad sin culpa. Entonces, la función principal de la responsabilidad civil en ese momento era una función sancionadora. Luego hemos pasado a la reparación integral del daño, ¿no? En la reparación integral del daño, donde el foco ya no estaba tanto en el dañante y tratar de acreditar si esta persona actuó con dolo o con culpa, sino más bien el foco estaba en el dañado y más bien tratar de ver, oye, ¿cuáles fueron los daños? ¿De qué forma se le puede resarcir? ¿De qué forma se le puede reparar integralmente? Y por último, estamos yendo quizá a una última fase con fondos colectivos de indemnización, ¿no es cierto? Como por ejemplo para actos de terrorismo. Nosotros terrorismo no tenemos de hace varios años, hasta inicios de los 90, bueno, hasta los 90, ¿no? Hasta la década de 1990, por allí, pero era muy difícil, incluso en esas épocas, poder demandar. Si te era difícil tan solo poder denunciar penalmente a estos grupos terroristas, pues imagínate si quisieras demandarlo por daños y perjuicios, ¿no? Y en otros países se está viendo la posibilidad de crear estos fondos colectivos de indemnización, sobre todo en casos de países donde es más recurrente estos ataques terroristas. Hace poco hemos tenido
Bueno, en Estados Unidos hubo uno, ¿no es cierto? Un extremista blanco, terrorista extremista blanco, mató a 10 personas y lo subió por sus redes, por streaming y todo, ¿no? Entonces, ¿quién va a resarcir ese daño? Allí hemos podido, en el caso en el que estamos señalando, se ha podido identificar e individualizar, pero ¿qué pasa con estos otros actos terroristas pues en los que no se puede individualizar a la persona? Pudo haber sido cualquiera, pero el grupo terrorista normalmente reivindica sus ataques después, ¿no? Y dice, sí, el ataque ocurrido en el tren del pasado 15 de mayo del 2022 fue efectuado por nuestro grupo. Y ellos reivindican. ¿Y a quién le vas a demandar? Entonces, para no tener que dejar a las víctimas sin protección, se están creando estos fondos colectivos de indemnización, basados, como dice la diapositiva, en el principio de solidaridad. ¿Qué son? Algo parecido a los seguros, ¿no es cierto? Algo muy parecido a los seguros. Ahora, vamos a ver acá por qué aún hoy, donde existe tanta legislación que está privilegiando a la responsabilidad objetiva, al factor de atribución objetivo, por ejemplo, en materia de accidentes de tránsito, en materia de hechos causados por terceros, ¿no es cierto?, donde te has valido de terceros y demás. ¿Por qué aún es importante la culpa? Primero hablemos de la teoría del riesgo, porque la responsabilidad civil, el factor de atribución objetivo, está muy relacionado con el tema de la teoría del riesgo, ¿no es cierto? Vamos a ver, entonces hay una responsabilidad civil objetiva donde tú vas a tener que acreditar dos cosas, o vas a tener que acreditar causalidad, o vas a tener que acreditar, o es la intervención y participación de la gente. Nada más, no tienes que acreditar, o sea, tú como dañado, tú como accionante en un proceso de daños y perjuicios, tú no tendrías que acreditar si esa persona actuó con dolo o con culpa, que puede ser muy complejo de acreditar, muy difícil, no tienes la prueba. Entonces es por eso que dicen que este tipo de indemnizaciones son mucho más sencillas. ¿Por qué? Solamente tengo que acreditar que hubo el hecho antijurídico. Acredito cuáles son las consecuencias, que entre el hecho y las consecuencias existe relación, que existe una persona a la que se le va a poder individualizar el causante y que además existe un responsable, que puede ser el mismo causante, y nada más. Yo no tengo que acreditar si ese causante actuó con dolo o con culpa. Por tanto, la indemnización puede ser más sencilla. Y como les dije, tenemos los casos de temas de accidentes de tránsito, tenemos casos de construcción, transporte, accidentes de trabajo también, ¿no? Terrorismo, cuando te vales de terceros, y así un sinnúmero, ¿no es cierto?, de supuestos especiales que cada vez van legislando más y van pidiendo que la responsabilidad civil sea objetiva. Entonces, normalmente ya dejas de lado a la responsabilidad civil, al factor de atribución subjetivo, a la culpa. Dices, bueno, ya no importa mucho la culpa porque ahora todo se está objetivizando. Pero aquí, entonces, lo que quería compartir con ustedes son algunas ideas de por qué aún es importante la culpa, ¿no? Primero, la responsabilidad civil, como les dije, se fundó en base a razones éticas, ¿no es cierto? Está fundada sobre una visión humanista. Y ahí por eso pongo opinión pública, ¿no es cierto? Si tú le preguntas a quien sea, a una persona que ni estudia derecho, ni es abogado, ni nada, le preguntas qué cosas son los daños o qué cosas es una indemnización, puede entender más o menos a qué conceptos se refieren. Diferente si le preguntas qué es el negocio jurídico, seguramente te dicen, ¿y a mí qué importa, no? ¿Qué será? En cambio, si le preguntas por daños, es algo mucho más, que está mucho más relacionado con el día a día, ¿no es cierto? Y se entiende mucho estos principios de justicia, ¿no es cierto? Cuando las personas dicen que se haga justicia, que pague, ¿no es cierto? Ustedes prenden la televisión, ocurren a cada rato asaltos, violaciones y demás cosas, y lo que pide la gente es que se haga justicia y que el actor pague, ¿no es cierto? El actor no, bueno, el autor del delito o del ilícito, de lo que sea, pague, ¿no es cierto? Entonces, la opinión pública, de alguna forma, lo que quiere sobre todo es
más allá del resarcimiento a la persona, es también que de alguna forma se le castigue. Entonces, sí existe un grado de todas maneras, un grado de subjetividad en las personas al momento de pensar en la responsabilidad civil. ¿No es cierto? Tú sientes que se hace justicia con eso. Y con la responsabilidad civil objetiva, pues no se siente mucho, ¿no? Imaginémonos, justo eso le comentaba a un amigo que su hijo ha aprendido a conducir, ¿no? Y su hijo le ha dicho que, papá, préstame el carro, y él tranquilamente le ha dado y le ha dicho, total, si es que pasa algo, tú vas a ser tú vas a tener que responder. Y yo le digo, no, 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 de acuerdo con nuestra ley, de acuerdo con nuestras normas, no solamente responde el conductor, ¿no? Sino también puede responder el propietario del vehículo. Si tú eres el propietario del vehículo, tú también puedes responder. No, pero es que eso no es justo. Entonces ahí siempre vamos a ver de qué cosa es justo, ¿no? ¿Qué les suena a las personas que sea justo? Y a veces con la responsabilidad civil objetiva se pierde un poco esto. En cambio, en responsabilidad civil con factor de atribución subjetivo, pues estás de alguna forma yendo contra la persona que actuó, pues, con esa intención o que actuó sin ningún tipo de diligencia, ¿no? Y también hay razones prácticas, ¿no es cierto? La responsabilidad civil subjetiva va a tener una vocación más universal. ¿Por qué? Porque no hay una taxatividad. Acá, ustedes han visto, artículo 1969 del Código Civil, aquel que con dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. ¿Qué tipos de daños son los que se indemnizan? Todo tipo de daños, cualquier tipo de daños. Entonces, no hay pues una lista de, no, ¿sabes qué? Solamente los daños que sean contra la propiedad, contra la vida, contra la salud, contra la integridad. No, no, acá se resarce todo tipo de daños. Entonces, cuando hablamos de factor de atribución subjetivo, estamos hablando que existe pues un mayor número, un universo de daños que pueden ser indemnizados. Y además que se pueden aplicar supletoriamente, ¿no? Oye, en esta actividad, una actividad X que recién, además, con todo el desarrollo tecnológico que ahora tenemos, las actividades económicas, pues, cada vez se desarrollan más. Entonces, que saquen una norma por cada una de ellas para darles factor de atribución objetivo va a ser imposible. Entonces, aplica supletoriamente el factor de atribución subjetivo. Por eso es que es tan importante aún revisar los criterios de culpa. En la responsabilidad civil por culpa, ¿para qué se legisla en materia civil, por ejemplo? Si una persona analiza por qué los legisladores, por ejemplo, comienzan a querer normar diferentes tipos de situaciones en responsabilidad civil, por qué quieren incrementar algunas cosas, por qué quieren, por ejemplo, si es que se quisiera tener unas tablas con las cuales poder generar criterios. ¿Para qué quieres hacer eso? Quieres hacerlo también por una función preventiva. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es decir, mira, señores, si tú actúas con dolo, con culpa y causas un daño a un tercero, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Vas a tener que pagar. Y no solamente vas a tener que pagar por el daño emergente, sino también lucros cesantes, sino también daños extrapatrimoniales, ¿no? Y ahí le puedes poner el daño moral, algunos también piensan el daño a la persona, proyecto de vida, ya puedes meterle incluso pérdida de chance por allí. Entonces, ¿para qué se legisla? Es porque quieres advertir, porque quieres prevenir que ocurran estos actos, ¿no? Entonces, para eso te ayuda, pues, evidentemente la culpa, porque la culpa tiene un concepto más simple, más flexible, más razonable. ¿Por qué? Porque hemos sido, antes tenías que analizar pues el grado de negligencia y demás, ¿no? Ahora simplemente vamos a analizar si cumplió con un estándar, lo cual cada vez es más sencillo de poder acreditar si cumplió alguien con un estándar o no. Además, ya hemos visto, así como el dolo civil es diferente al dolo penal, la culpa civil también va a ser diferente a la culpa penal, pues habrá casos en los cuales, a pesar de que la persona procesada no sea condenada penalmente, pues tendrá que
sí tendrá que indemnizar, ¿no? Y esto ha ocurrido en varios casos. Vamos a analizar además la conducta del actor en abstracto, ¿no? Es decir, oye, voy a compararlo con qué, voy a compararlo con un estándar, ¿no es cierto? Es por eso que es tan importante, es tan importante el tema de la culpa entendida con esta concepción simple, flexible, razonable. Antes de continuar con esto de acá, sí quería comentarles. Entonces, a ver, de lo que hemos visto en este cuadro, si tengo a un factor de atribución que me va a servir supletoriamente, que me va a servir para incluso prevenir que ocurran estas actuaciones donde hay incluso intención o donde estás actuando por debajo de un estándar razonable, entonces, ¿por qué no continuar con eso? ¿Por qué no legislar también respecto al factor de atribución? Imaginémonos, como les comentaba al inicio, el tema de competencia desleal, ¿no es cierto? O el tema de concertación también, ¿no? Podríamos ahí analizar, oye, ¿cuál fue la intención de las partes, por ejemplo, cuando concertaron? Entonces, vamos a ver que la culpa en un momento perdió campo, ¿no? Perdió campo porque la responsabilidad civil objetiva pues te parecía lo más sencillo, lo que no tienes que analizar tanto, lo que debería primar en todo tipo de actividad económica y demás, ¿no? Pero poco a poco vamos a ver que se puede ir expandiendo la culpa, porque se puede acreditar esto no solamente para derechos, por ejemplo, que estén reconocidos constitucionalmente, sino cualquier tipo de derecho a la personalidad que no necesariamente tenga reconocimiento constitucional, el resarcimiento por culpa, además, en algunos supuestos, ¿no? Por ejemplo, como les dije, la de competencia y demás va a servir, ¿no es cierto? Oye, estas personas que concertan precios, por ejemplo, en épocas de pandemia, hace poco ha pasado, que se ha iniciado, creo, una investigación, o ya se cumplió, o ya se terminó con la investigación, y se ha determinado quizá que sí hubo esta concertación de precios en época de pandemia. ¿Ahí qué te sirve? Analizar simplemente y decir, ok, por responsabilidad civil objetiva, que indemniza, no sé qué. No, ahí sí me interesa, incluso para que cualquier tipo de indemnización, cualquier tipo de reparación sea mayor, analizar los grados de culpa. Oye, sabían que estábamos en pandemia y aún así han concertado precios para ganar, perjudicando a los consumidores en temas incluso con productos de la canasta básica. Entonces, sí me importa a mí como Estado, por ejemplo, analizar qué grado de dolo, de intención hubo, qué grado de culpa hubo al concertar precios. Así yo puedo también determinar, pues, de forma más específica, más rica, cómo es que tienen que indemnizar estas empresas. Entonces, más o menos eso es lo que quería comentarles el día de hoy respecto al dolo, la culpa y por qué, a pesar de que poco a poco los supuestos especiales están rigiendo por responsabilidad civil como factor de riesgo objetivo, todavía deberíamos darle un valor más a la culpa, todavía deberíamos estudiarla y todavía deberíamos darle la relevancia que tiene. Y eso sería todo. Bueno, y ahí les dejo mis fuentes por si desean revisar también, y les agradezco un montón. Si tienen alguna duda, alguna consulta también, voy a dejar de compartir acá para poder conversar un poco. Muchas gracias, doctora, por su ponencia el día de hoy. Y bueno, por aquí hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué libros sobre el tema tratado y la responsabilidad civil en general recomienda leer? ¿Sugiere la lectura de ciertas revistas jurídicas? Gracias, Isabel. A ver, vamos a ver, es la pregunta de Cristian, ¿no? ¿Qué libros? Depende, porque si quieres, podemos hablar de clásicos, ¿no? Y el libro, por ejemplo, de Alba, pues es un libro de todas formas, sí o sí que tiene que ser revisado, porque tiene muchísima información, digamos que es uno de los libros, es un tratado pues gigante, ¿no? Además, es uno de los libros más ricos, con mayores temas,
y que si tú lo revisas, además, no solamente, si bien es un libro que pueda tener, puede ser de un autor italiano y demás, pero te revisa pues toda otros tipos de estructuras, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos hablando del common law y también puede hablar del common law tranquilamente y de manera muy sesuda y analítica y demás, ¿no? Pero además, también obviamente, si estamos hablando del derecho civil romano-germánico también, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ese libro a mí me parece muy bueno. Hay libros, entonces por eso te digo, o sea, podemos hablar de clásicos como él, pero también podemos hablar de, no sé, pues, o Vicentini, que también es un clásico, ¿no? Y estamos hablando en Perú, pues tenemos un montón, ¿no? No quiero pecar de que por ahí me esté faltando algún autor y no lo menciono, y después con María José, ¿por qué no mencionó mi libro en su ponencia? Así que yo los invito más bien a que revisen a todos los autores peruanos. Por ahí siempre hay alguien que ha escrito, así escriba sobre otros temas, siempre por ahí escriben sobre responsabilidad civil, así que yo les invito a eso. Y les invito a que, como se está reestructurando mucho el derecho francés por el tema de todo el cambio que hay al CODE y demás, si bien ya cambiaron todos sus libros de contratos, están en proyecto justamente lo de la reforma de la responsabilidad civil en Francia, así que lean autores franceses porque están con las últimas tendencias, ¿sabes? O sea, olvídense eso de que la voluntad era el centro y todo lo demás, ya poco a poco ya no es así, el código napoleónico se está reestructurando completamente, así que aprovechen eso en leer las nuevas lecturas de los franceses, y si hablamos de common law, pues ahí el profesor les dio un datazo, ¿no? Que es esta biblio.com, y yo también les doy otro datazo que tal vez ya lo sepan, pero se llama avebooks.com. Yo me compré un montón de libros de responsabilidad civil que me los traen también de Estados Unidos, y como el otro, como el de biblio.com, son libros pues que los alumnos han dejado y te pueden costar $2. Y tú ves y dices, Dios mío, esto de acá, ¿cómo pudo haberme costado tan barato? Ni considerando el envío me vale como si me lo comprase acá. Entonces, de todas maneras, ahí pueden revisar bastante. Si sugiero la lectura de ciertas revistas jurídicas, sí, lean todo lo que puedan. La verdad es que, a menos que al inicio nomás veas la introducción y dices, ay, no, este artículo no creo que me sirva mucho, pero siempre te enriquece al menos para repensar algunas cosas, repensar algunos conceptos. A revistas jurídicas tampoco quiero hacer cherry a nadie, porque ahí me vayan a hacer algún problema. Así que, no, yo siempre recomiendo sean unos ratones de biblioteca, de hemeroteca, vayan buscando, y ahora todo está al alcance desde sus computadoras. ¿Por qué? Porque las bibliotecas cerraron, pues. Entonces, como las bibliotecas cerraron, un montón de cosas han sido digitalizadas y yo he aprovechado eso de ahí un montón, por ejemplo. Sí, utilicen eso, aprovechen eso. Muchas gracias, doctora. Y bueno, hay una mano levantada de nuestro asistente Lionel Leal, si deseas hacer una pregunta. Hola, Leonel. Sí, sí, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escucho bien. Sí. Doctora, muchas gracias por la exposición. Hablando de responsabilidad civil contractual y extracontractual, quiero referir un caso especial, por ejemplo, la responsabilidad civil de la administración pública. El artículo 260 de la Ley Penal Administrativo tiene un texto que se asemeja al artículo 1970 del Código Civil. Entonces podríamos entenderse la pregunta de que la responsabilidad civil de la administración pública es una responsabilidad civil extracontractual. Si de ser así, aunque no lo dice la Ley Penal Administrativo, podría aplicarse al régimen y la norma de Código Civil por revisión. Ya. A ver, ¿cuál es el artículo que me dices? El artículo 260 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Se lo leo. Ya, mejor. Dice, textual, dice, el primer párrafo, que es lo que define. Las entidades públicas son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquellas. Es más, ese mismo artículo, que tiene como 5 párrafos, el último dice, el daño comprende el lucro cesante, daño emergente, daño a la persona, daño moral,
sea, tiene una comprensión incluso similar a la responsabilidad contractual, ¿no? Ya, sí. A ver, muchas gracias por tu pregunta. La responsabilidad civil de la administración, realmente lo que pasa es que no hay una relación jurídica obligatoria pues, con la administración, ¿no es cierto? Tú cuando recurres a la autoridad administrativa para iniciar determinado procedimiento y digamos, pudo haber habido ahí algún problema, como no sé, pues imaginemos participaste en un proceso de selección y que allí hubo algún manejo que no sea pues el más apropiado y evidentemente dañan o lesionan tu legítimo interés, al menos de tener un proceso limpio y transparente, pero Doctora, como no existe disculpe, la ¿Cómo? corto porque, ¿sabe por qué hice la pregunta? Porque usted mencionó en el inicio de su exposición la expropiación indirecta. Ah, ya. A eso, o sea, para mí la expropiación directa, que es propio de una entidad del Estado, cuando, por ejemplo, tengo el caso de hace una obra y en la obra le cierra el ingreso de acceso a un grifo que tiene funcionando 20 años, no le expropia el terreno, pero lo inutiliza como negocio. Y es un daño, y yo lo que quería era calificarlo efectivamente con una responsabilidad de la administración extracontractual. Esa era un poco la idea, en los Sí, sí, sí. casos de expropiación indirecta. Ya, en el caso, mira, y lo que tú estás señalando es exactamente más o menos como hemos ido conversando, ¿no es cierto? A ver, la expropiación indirecta tiene que ver justamente con, de alguna forma, una limitación a la propiedad. Imaginémonos el caso de que te cambian la zonificación, ¿no es cierto? Tú compraste determinado inmueble porque tenía una zonificación A y te cambiaron la zonificación y evidentemente ya no puedes utilizar tu inmueble de la misma forma. ¿Hay casos de expropiación indirecta que han llegado al Tribunal Constitucional de esa forma? Sí. Entonces, ¿qué hacen? Es en inaplicar. Ahí no te van a indemnizar. Lo que yo iba con mi ejemplo de expropiación indirecta es que está prohibido todo tipo de limitación a la propiedad, ¿no es cierto? Ahora, algunas de estas prohibiciones traerán consigo responsabilidad civil. Sí, la obligación de indemnizar, sí. Otras no, porque simplemente en estos casos de expropiación indirecta ya el Tribunal Constitucional en varias sentencias ha inaplicado las normas, ¿no? Que normalmente son, por ejemplo, normas municipales y simplemente las inaplica. Pero no le otorga una indemnización al actor, simplemente lo único que hace es inaplicar la norma. Eso por un lado. Segundo, en el caso en general, ya si hablamos de administración, de la responsabilidad civil de la administración pública, vamos a estar hablando en la mayor parte de los casos de responsabilidad civil extracontractual, a menos que tengas un contrato con la administración, no sé, pues un contrato de concesión pues, con un ministerio, evidentemente ahí la responsabilidad civil sería contractual. Pero si estamos hablando de cualquier persona que ha sido dañada por la administración pública, estaríamos hablando de responsabilidad civil extracontractual. Reforzado más aún con el artículo que tú has señalado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero en el caso, repito, de expropiaciones indirectas, a menos que se inicie una demanda de daños y perjuicios contra la administración, que yo no he visto hasta ahora, lo que he visto es la inaplicación de las normas. Si se iniciara, sí tendría que ser una demanda de responsabilidad civil extracontractual, porque no te une antes de eso ningún tipo de vínculo obligacional contractual con la administración pública, que es la que te está recortando o te está limitando tu derecho a la propiedad. Bien, muchas gracias, muy amable. Gracias, Leonel, a ti más bien. Muchas gracias, doctora. Y por interno me preguntan si es posible, si puede brindar su correo por si se le puede hacer alguna otra pregunta. O Claro caso que contrario. sí, justamente en la diapositiva está. Así que ahorita que mandas las diapositivas, ahí vas a encontrar mi correo, no hay problema. Ahí me pueden escribir, es mi correo personal, porque mi correo de trabajo solamente trabajo ahí, si no puedo brindar nada más. Ok, excelente, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por su tiempo, por habernos acompañado esta tarde y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y que tenga una buena semana. Gracias, Isabel, y gracias a todo B-Lawyer. Gracias a todos, además, los que han estado presentes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Y bueno, agradecer a nuestros participantes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Buenas noches con todos.